Estamos en las 9:13 de la mañana. Hoy les decíamos, desde que comenzábamos el programa, junto a Danilo estábamos luciendo este lazo porque estamos en el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Lo que tenemos aquí es una actividad que tendrá su comienzo a las 10 de la mañana. Es una correcaminata de 5 kilómetros, corremos por la vida, pero que fundamentalmente, y para ello hemos invitado para charlar con nosotros a la doctora Silvia Peláez, es una manera de movilizarnos, de interiorizarnos, de una problemática que en nuestro país sigue siendo muy dura, sigue siendo muy grave, si tomamos en cuenta los números, la cantidad de gente que toma la tremenda decisión de autoeliminarse. Doctora, bienvenida, un placer tenerla aquí en Arriba Gente. Un placer. ¿A qué se debe? Es lo primero que uno se debería preguntar, porque uno se ha criado prácticamente con la idea que desde los medios de comunicación el tema del suicidio es algo que no se debe hablar, que no se debe difundir, justamente porque en algún momento escuchamos a especialistas en la materia decir que justamente puede ser una práctica imitada, y de allí que de alguna manera lo hemos silenciado, pero no ha sido, digamos, una buena terapia. No ha dado ese resultado esperado, ¿no? Como tú sabes, el tema del suicidio y del comportamiento suicida está plagado de mitos y de prejuicios, aún en la población que es profesional de la salud. Y uno de los mitos es el que la prensa no debe hablar del tema. Es más, hasta algunos comunicadores, cuando empezamos a trabajar, nos decían que en sus clases de periodismo les habían nombrado a la ley que prohibía, y también es un mito, la ley no existe. Es más, desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud, entre 5 grupos target, elige uno de ellos a los comunicadores y medios de prensa para que trabajen en forma constructiva en el tema. Como con cualquier tema, se debe informar con responsabilidad, de una manera educativa, pero se debe informar. Se debe informar. Ya desde el año 2000 lo puso como una recomendación la OMS. Fíjese usted qué sucedió el otro día y cómo poco a poco la tecnología y las nuevas maneras de comunicación terminan haciendo que seamos obsoletos. Hace muy pocos días atrás se generó en las redes sociales, se viralizó un video de una persona que se encontraba en un edificio en la ciudad de Montevideo. Ningún medio se hizo eco de esa imagen, y yo escuché, por corrillo se seguía escuchando, que no era porque no fuera una noticia, porque evidentemente había conmocionado al centro de Montevideo y lo había generado luego en las redes sociales, sino porque existía esa prohibición. Exactamente. Y la prohibición no existe. Exactamente. Lo que existe es la recomendación del buen periodismo de tratarlo de una manera respetuosa, sin entrar en detalles de los métodos. Claro. Siempre que se dé la noticia utilizando un lenguaje adecuado. Por ejemplo, en el caso de Favaloro, lo digo porque es muy conocido, el tiro fue exitoso, decían muchas notas de prensa. Lo cual es incorrecto porque genera la asociación con algo de éxito. Claro, la terminología no debe ser asociada a nada positivo. Y como nos ¿no? enseñaron en nuestros cursos, no se debe estigmatizar al suicida, pero sí se debe estigmatizar al suicidio, y el comunicador debe dar su punto de vista cargando la noticia de lo lamentable que es. Además, dando los datos de los teléfonos de ayuda o de las direcciones de ayuda de la ciudad donde se da la noticia. Claro, para aquellas personas que hay momentos determinados por diferentes circunstancias, obviamente muchas de ellas emocionales, de allí lo difícil de poder catalogarlo, que en ese momento estén sintiendo, como dicen algunos, ese impulso, porque parecería ser que en algunos casos es solamente eso, es un impulso. No en la mayoría, pero si no, no podríamos aplicar planes de prevención, claro. Pero sí... en algunos casos sí. Entonces, si la persona está fantaseando con esa idea y ve que alguien importante se suicida y eso lo hace como dudar,
Bueno, pero ahí está el teléfono de ayuda, ahí está el comunicador, que es un referente de la sociedad, que le da una carga negativa a eso que está, a esa noticia que está dando. Nosotros... no debe ser neutro, digamos. Claro, cuando hablamos del Uruguay, ¿tenemos idea por qué tenemos esta alta tasa de suicidios? Es multicausal, como tú bien sabes. La alta tasa en Latinoamérica, junto con Cuba y Puerto Rico, tiene que ver con lo que son los 3 países con un muy buen suicidio de registro de muerte. O sea, que en el Uruguay son los forenses los que registran las muertes violentas, accidente, homicidio y suicidio. Entonces, nuestra casuística es muy buena, a pesar de que siga habiendo cifras oscuras. Lo que no quita, Humberto, que de a 1 a 2 uruguayos se suiciden por día, no deja de ser importante. Y las causas, bueno, son múltiples, pero la buena noticia que es que cuando se aplican planes de prevención, de los cuales la ONG da fe porque los hemos llevado adelante, la tasa de suicidio baja. Es más, en algunos lugares, por ejemplo, como en Nueva Palmira o como en Castillos, cuando estaban aplicados los planes, hubo 0 suicidio durante el año o durante 2 años. Quiere decir que, si bien tenemos esa problemática, también como países del primer mundo podemos abordarla. Pero, por ejemplo, hablando de los mitos, ¿no? Recordamos una crisis 2002 en nuestro país. Se habló no a través de los medios, reitero, volvemos a lo mismo, no se informó. Era, digamos, corrillo, era leyenda urbana, de que había habido un aumento en la cantidad de suicidios por razones económicas. ¿Y a qué apunto con esta pregunta? Que si sabemos que determinado tipo de situaciones de crisis económica generan esto, hay que estar alerta. Si no lo informamos, ¿cómo lo podemos saber? Ese corrillo es cierto. Sucedió. Sucedió, te digo más, en el año 2002 en clase media y clase media un poco más alta, pero en el año 2000 en gente de clase obrera y clase media baja, ya había habido un pico de suicidio. Lo que pasa que no era gente que tuviera cuentas bancarias ni corralito, sino la gente más humilde, la gente de la zona oeste de Montevideo, donde estamos llevando adelante el plan, clase obrera y clase trabajadora, sintió ya en el año 2000, y en el año 2000 en esa zona hay un aumento del suicidio de proveedores, algo que capta el hermano Frontini, Pedro Frontini, el creador de Último Recurso, lo intuye, lo capta, y después el doctor Viñolo, epidemiólogo, lo puede demostrar científicamente con el estudio que hizo desde el Ministerio y desde la Facultad de Medicina. Qué interesante, doctora, y qué importante lo que nos ha dicho. Esto inclusive lo comparto con Danilo Tegaldo. Digo, esta concreta declaración de la doctora de que no es un tema que esté prohibido para los periodistas, no es un tema tabú, sino de la manera en que se debe tratar, Danilo, digo, porque está dando, está confirmando cosas que nosotros sabíamos como comentarios y como corrillos, pero que jamás decíamos al aire. Exactamente, Pacho, sí. Yo sé que Silvia siempre dice que hay que hablar del suicidio. Silvia es reiterada en su declaración de que hay que hablar del suicidio, no del suicida. Digamos. Exactamente. Bueno, hoy reiteramos, estamos en el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Que en realidad es el domingo. Pero sé que durante la nota hemos tenido allí los teléfonos. Está bueno que reiteremos las posibilidades que la gente tiene de comunicarse con Último Recurso para toda todos la aquellos gente que lo de la necesiten. zona oeste, además de varios lugares, pero el más fácil de llegar es el Comunal 17 todos los días, con un trabajo solventado por la Intendencia de Montevideo. En Cardona, en Casa Fértil, en Nueva Palmira, en la Iglesia Evangélica, en Carmelo, en la biblioteca de la localidad, y las 24 horas al asterisco vive, asterisco 8483, para los usuarios de Ansel y de Movistar. El resto de los usuarios tienen con costo el 09573
8483. El 0800 Vive de 19 a 23, que también nos respalda Antel en eso, porque esto es una tarea de todos, ¿no? Sí, evidentemente que sí. Doctora, queremos agradecerle mucho. Que nos vamos a correr ahora al estadio de Rampla. Ahí está, al estadio de Rampla a partir de las 10 de la mañana. Entonces hemos estado con la doctora Silvia Peláez. Muchas gracias por esta visita. Seguimos contigo, Danilo.